Capítulo 27. Aspectos del siglo XX. 1. La naturaleza de la matemática. Uno de los hallazgos culturales decisivos del siglo XIX fue el descubrimiento de que la matemática no es una ciencia natural sino una creación intelectual del hombre. Bertrand Russell escribía en 1901 en el Mensual Internacional, el siglo XIX que se muestra tan orgulloso de la invención de los ingenios de vapor y de la evolución podría haber reclamado a más justo título la fama por el descubrimiento de la matemática pura. Thomas Henry Huxley, 1825 al 1895, el llamado Bulldog de Darwin por su defensa de la evolución había advertido ya que la matemática es la ciencia que no sabe nada de observación, nada de experimentos, nada de inducción, nada de causación. Y en otra ocasión criticando a Kelvin por lo que consideraba como una subestimación de la edad de la Tierra hizo Huxley el siguiente comentario bien conocido. Podemos comparar a la matemática con un molino fabricado con precisión exquisita que puede moler harina de cualquier grado de finura que uno quiera, pero lo que se obtenga de él depende sin embargo de lo que se le eche y de la misma manera que el mejor molino del mundo no dará harina de trigo de cáscaras de guisantes, así también páginas y páginas de fórmulas no permitirán obtener ningún resultado concreto a partir de datos imprecisos. Es decir que hacia finales de siglo era un hecho reconocido incluso por no matemáticos que la matemática es una forma de pensamiento axiomático en la que uno deduce conclusiones válidas de sistemas de premisas arbitrarias. La cuestión de si los axiomas son verdaderos o no en el sentido científico del término carece de importancia. De hecho, las palabras mismas con que se expresan los axiomas son términos indefinidos. Esto es lo que trataba de poner de relieve Bertrand Russell con su descripción humorística de la matemática en 1901. Como la materia en la que no sabemos de qué hablamos ni si lo que decimos es verdad. 2 años más tarde, al comienzo de su libro Principios de Matemáticas, daba Russell una definición precisa de la matemática. La matemática pura es la clase de todas las proposiciones de la forma, P implica Q, donde P y Q son proposiciones que contienen una o más variables las mismas en las dos proposiciones y ni P ni Q contienen ninguna constante salvo las constantes lógicas. Esta definición subraya el hecho de que la característica esencial de la matemática es su estructura lógica y no ningún tipo de afirmación categórica que pueda contener referente al mundo de los sentidos. En resumen, Russell identifica aquí la matemática con la lógica, pero en este sentido no ha habido ni mucho menos acuerdo general entre los matemáticos. Sylvester discrepaba completamente de Huxley aduciendo que la matemática surge directamente de las facultades y actividades inherentes a la mente humana y de una introspección continuamente renovada de ese mundo interior del pensamiento, cuyos fenómenos son tan variados y exigen una atención tan cuidadosa para distinguirlos como los del mundo físico exterior. Dicho con otras palabras, Sylvester se inclinaba más hacia lo que ahora se llama una concepción intuicionista de la matemática, puesto que consideraba como el objetivo de la matemática pura el desvelamiento de las leyes de la inteligencia humana de igual manera que la física tiene como objeto descubrir las leyes del mundo exterior o de los sentidos. En este sentido, Sylvester representaba un rechazo de las tendencias formalizadoras de Boole, de Kind y Peano. A Kronecker se le podría considerar quizá en el mismo bando que Sylvester a pesar de la aritmetización que representó al considerar que los enteros en la matemática tenían un significado dado por Dios directamente. Más decididamente intuicionista fue otro matemático que puede ser considerado como una de las dos grandes figuras de transición entre los siglos XIX y XX, se trata de Henri Poincaré, 1854 al 1912, un hombre al que admiraba el viejo Sylvester como un joven excepcionalmente prolífico. 2. La teoría de funciones de Poincaré. Cuando murió Gauss el año 1855 se pensaba que ya no volvería a haber otro matemático tan universal que dominase todas las ramas tanto puras como aplicadas. Si ha habido alguien desde entonces que haya demostrado que tal previsión estaba equivocada, este ha sido Poincaré, que extendió también sus dominios a toda la matemática de la época. Sin embargo, Poincaré era fundamentalmente diferente de Gauss en varios sentidos. Gauss había sido un prodigio calculando que durante toda su vida jamás se echó atrás ante cálculos sumamente complicados como lo eran los astronómicos, mientras que Poincaré no mostró especialmente pronto su capacidad matemática y admitía de buena gana que tenía dificultades incluso con cálculos aritméticos sencillos. El caso de Poincaré demuestra de una manera concluyente que para ser un gran matemático no es condición necesaria el distinguirse por la facilidad en el manejo de los números, hay otros aspectos más útiles de la capacidad matemática innata. Por otra parte, mientras que Gauss escribió relativamente poco puliendo pacientemente sus obras, Paucas et Matura, Poincaré escribía mucho y en consecuencia precipitadamente publicando más trabajos por año que ningún otro matemático. Además, Poincaré escribió libros populares de divulgación con una vena filosófica innata,
sobre todo en los últimos años de su vida, cosa que jamás tentó a Gauss. Las semejanzas entre Poincaré y Gauss, sin embargo, también son numerosas y fundamentales. Ambos rebosaban de ideas de tal manera que se veían en dificultades para poner por escrito sus pensamientos, ambos mostraban una fuerte preferencia por los teoremas generales frente a los casos particulares, y ambos en fin contribuyeron a una gran variedad de ramas de la ciencia no estrictamente matemáticas. Poincaré nació en Nancy, ciudad que iba a acoger a un buen número de matemáticos importantes a lo largo del siglo XX. La familia Poincaré contó con varios miembros que destacaron por motivos diversos, tales como su primo Raymond, que fue presidente de Francia durante la Primera Guerra Mundial. Henry era torpemente ambidiestro y su ineptitud para todo tipo de ejercicio físico se hizo legendaria. Siempre tuvo mal la vista y fue sumamente distraído, pero al igual que Euler y que Gauss tenía una notable capacidad para hacer mentalmente complicados desarrollos en cualquier aspecto del pensamiento matemático. Después de graduarse en la Escuela Politécnica en 1875, se graduó en Ingeniería de Minas en 1879 y permaneció ligado al Departamento de Minas durante el resto de su vida. El mismo año de 1879 obtuvo también su doctorado en Ciencias por la Universidad de París, en la que ocupó diversos puestos de profesor de matemáticas y física hasta su muerte en 1912. La tesis doctoral de Poincaré fue un trabajo sobre ecuaciones diferenciales, pero no sobre métodos de resolución sino sobre teoremas de existencia, que le llevó a una de sus más famosas contribuciones a la matemática, el estudio de las propiedades de las funciones automorfas. De hecho, él fue prácticamente el fundador de la teoría de funciones automorfas. Una función automorfa f de z de la variable compleja z es una que es analítica en un dominio D excepto en los polos correspondientes y que es invariante bajo un grupo infinito numerable de transformaciones lineales fraccionarias o de Mobius, z' igual a z más b sobre cz más d. Tales funciones son una generalización de las funciones trigonométricas, como puede verse tomando a igual a d igual a 1, c igual a 0, y b de la forma 2kπ, así como de las funciones elípticas. Hermite había estudiado estas transformaciones para el caso particular en que los coeficientes a, b, c y d son enteros y se verifica que a por d menos b por c igual a 1, y había descubierto una clase de funciones elípticas modulares invariantes bajo tales transformaciones lineales. Pero las generalizaciones de Poincaré revelaron una categoría de funciones más amplia conocidas como funciones zeta-fuchsianas, que podían ser utilizadas, como demostró Poincaré, para resolver las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes algebraicos. 3. Matemática aplicada y topología. Poincaré no se detuvo en ningún campo el tiempo suficiente como para completar su obra. Un contemporáneo dijo de él: era un conquistador, no un colonizador. En sus cursos de la Sorbona solía tratar de un tema distinto cada curso académico: capilaridad, elasticidad, termodinámica, óptica, electricidad, telegrafía, cosmogonía y otros. La presentación era tal que en muchos casos las lecciones aparecían publicadas poco después de haber sido impartidas. Solo en astronomía publicó media docena de volúmenes: Los nuevos métodos de la mecánica celeste de 1892 al 1899 y las lecciones de mecánica celeste de 1905 al 1910, tema en el que se mostró un digno sucesor de Laplace. Son especialmente importantes los métodos que utilizaba Poincaré para atacar el problema de los tres cuerpos y sus generalizaciones. También fue importante para la cosmogonía una memoria de 1885 en la que demostraba que la figura de equilibrio relativo que adopta un fluido homogéneo sujeto a las fuerzas de atracción gravitatoria newtoniana y girando uniformemente alrededor de un eje puede tener una forma de pera, y la cuestión de una Tierra en forma de pera ha seguido interesando a los geodestas hasta nuestros días. George Darwin, 1845 al 1912, hijo de Charles Darwin, escribía en 1909 que la mecánica celeste de Poincaré sería una inmensa mina para los investigadores durante medio siglo al menos. Es interesante hacer notar que Poincaré, como Laplace, también escribió mucho sobre teoría de probabilidades. En algunos aspectos su obra es solo una continuación natural de la de Laplace y de los analistas del siglo XIX, pero Poincaré era bifronte como un llano matemático y se adelantó en buena medida al interés generalizado por la topología que iba a ser tan característico del siglo XX. La topología tampoco fue la invención de un solo hombre. Algunos problemas topológicos se encuentran ya en la obra de Euler, de Mobius y de Cantor, e incluso la palabra misma topología había sido utilizada ya en 1847 por Johann Benedict Listing, 1808 al 1882, en el título de su libro Introducción al estudio de la topología.
Pero si queremos fijar una fecha que señale los comienzos oficiales de esta rama de la matemática, ninguna sería más adecuada que la del año 1895, el año en que Poincaré publicó su Analysis Situs. En este libro se daba por primera vez un desarrollo sistemático del tema. La topología es hoy una rama extensa y fundamental dentro de la matemática con muchos aspectos parciales, pero que a grandes rasgos se puede subdividir en dos ramas bastante distintas, la topología combinatoria o algebraica y la topología conjuntista. Poincaré mostró poco entusiasmo por la segunda y en 1908, dirigiéndose al Congreso Internacional de Matemáticas en Roma, se refirió a la teoría de conjuntos de Cantor como una enfermedad de la que las generaciones posteriores se considerarían completamente curadas. La topología combinatoria o análisis situs, como se denominaba entonces, consiste en el estudio de los aspectos cualitativos intrínsecos de las configuraciones espaciales que permanecen invariantes bajo transformaciones biunívocas y bicontinuas. A veces se oye hablar de ella en términos de divulgación popular como la geometría de las láminas de goma, ya que las deformaciones posibles de un globo sin pincharlo ni romperlo son buenos ejemplos de transformaciones topológicas. Un círculo, por ejemplo, es topológicamente equivalente a la región del plano encerrada por una elipse. La dimensión de un espacio es un invariante topológico como lo es el número de Descartes-Euler n0 menos n1 más n2 para un poliedro simple. Entre las contribuciones originales de Poincaré a la topología está una generalización de la fórmula de Descartes-Euler para los poliedros para espacios de dimensión más alta, haciendo uso de lo que llamó los números de Betti en honor de Enrico Betti, 1823 al 1892, que había sido profesor de la Universidad de Pisa y había estudiado algunas de las propiedades de estos invariantes topológicos. Sin embargo, la mayor parte de la topología trabaja con aspectos cualitativos y no cuantitativos de la matemática, y en este sentido representa una nítida ruptura con las corrientes dominantes en el análisis del siglo XIX. Poincaré parece haberse visto conducido al análisis situs por sus intentos de integración cualitativa de ecuaciones diferenciales. Poincaré era, como Riemann, especialmente hábil en el manejo de problemas de tipo topológico, tales como el de averiguar las propiedades de una función sin disponer de su representación formal en el sentido clásico, porque ambos reunían una aguda intuición con un sólido razonamiento. Si Poincaré hubiera continuado interesado por la topología, podría haber anticipado otros resultados posteriores en esta rama de la matemática, una de las direcciones de investigación más desarrolladas y más fructíferas a lo largo del siglo XX. Sin embargo, su mente inquieta se encontraba ocupada con todo lo que estaba ocurriendo en física y en matemáticas a la vuelta del siglo, desde las ondas hertzianas y los rayos X a la teoría cuántica y la teoría de la relatividad. Como ejemplo de lo polifacético de la obra de Poincaré, a él le debemos un conocido y sugestivo modelo de la geometría de Lobachevsky dentro de un marco euclídeo. Supongamos un mundo limitado por una superficie esférica de radio R mayúscula del espacio euclídeo tridimensional, e imaginemos que la temperatura absoluta en un punto interior a esa esfera es R mayúscula cuadrado menos R cuadrado, donde R es la distancia del punto al centro de la esfera. Supongamos además que el índice de refracción del medio diáfano que llena la esfera es inversamente proporcional a la temperatura R mayúscula cuadrado menos R cuadrado. Imaginemos por último que las dimensiones de los objetos cambian con la temperatura de punto a punto, siendo proporcionales a la temperatura del lugar en que se encuentran. Para los habitantes de este mundo el universo parecería infinito y los rayos de luz o rectas no serían realmente rectilíneas sino arcos de circunferencias ortogonales a la superficie esférica límite, arcos que tendrían longitud infinita. Los planos serían casquetes de esferas ortogonales a la primera y dos de estos planos no euclídeos se cortarían en su caso según una recta no euclídea. En este mundo se verifican todos los axiomas euclídeos excepto el de las paralelas, como se ve fácilmente. 4. Los problemas de Hilbert. Poincaré murió en plena culminación de sus facultades a los 58 años después de haber escrito más que ningún otro matemático de nuestro siglo. Klein lo comparó con Cauchy por su versatilidad matemática y para muchos fue el matemático más importante de la época. Su rival principal en este sentido, David Hilbert, 1862 al 1943, era alemán y de temperamento e ideas muy distintos. He aquí la segunda figura de transición fundamental entre el siglo XIX y el XX, pero mientras Poincaré parece quizá pertenecer más bien al siglo anterior, Hilbert se encuentra ya claramente instalado en este siglo en vista de la insistencia en la idea de estructura en su obra. Hilbert nació en Königsberg en la Prusia Oriental, lo mismo que Emmanuel Kant, 1724 al 1804, pero a diferencia de Kant viajó mucho, especialmente para asistir a los congresos internacionales de matemáticos que caracterizan este siglo.
El primero de tales congresos organizado ya oficialmente se celebró en Zúrich en 1893, el segundo en París en 1900 y desde entonces estos congresos se han ido programando más o menos regularmente cada 4 años, habiéndose celebrado el último Congreso Internacional en 1983 en Varsovia. En el Congreso de París de 1900, Hilbert, que era ya un famoso profesor en Göttingen, presentó una comunicación en la que intentaba, sobre la base de las tendencias que mostraba la investigación matemática de finales del glorioso siglo XIX, predecir la dirección de los progresos futuros. Hizo esto proponiendo 23 importantes problemas que según él creía estarían o deberían estar entre los que ocupasen la atención de los matemáticos durante el siglo XX. Si pudiéramos hacernos una idea del desarrollo probable de los conocimientos matemáticos en el futuro inmediato, decía Hilbert, entonces deberíamos dejar pasar ante nuestras mentes los problemas sin resolver para estudiar los problemas que nos propone la ciencia de hoy y cuya solución podamos esperar de un futuro no lejano. Aunque Hilbert no estaba de acuerdo con la idea de que solo los conceptos de la aritmética son susceptibles de un tratamiento completamente riguroso, admitía de buen grado que el desarrollo de la aritmetización del continuo por Cauchy, Bolzano, Cantor y otros fue uno de los dos logros más notables del siglo XIX, siendo el otro la geometría no euclídea descubierta por Gauss-Bolyai y Lobachevsky, y así el primero de los 23 problemas se refería a la estructura del continuo de los números reales. El problema tiene dos partes relacionadas entre sí. 1. ¿Hay algún cardinal transfinito entre el cardinal de un conjunto numerable y el cardinal del continuo? Y 2. ¿Puede considerarse el continuo numérico como un conjunto bien ordenado? La segunda parte lo que pregunta, en otras palabras, es si la totalidad de los números reales podrá ordenarse totalmente de otra forma que la usual, de manera que todo subconjunto no vacío tenga un mínimo o primer elemento en el nuevo orden. Esta cuestión está estrechamente relacionada con el axioma de elección llamado así por el matemático alemán Ernst Zermelo, 1871 al 1956, que lo formuló en 1904. El axioma de Zermelo afirma que dado un conjunto cualquiera cuyos elementos sean conjuntos no vacíos y disjuntos 2 a 2, entonces existe al menos un conjunto que contiene uno y solo un elemento en común con cada uno de los conjuntos no vacíos del conjunto dado. Como ejemplo de problema en el que interviene el axioma de Zermelo, considérese el intervalo unidad formado por todos los números reales x tales que x mayor o igual a 0 y menor o igual a 1, llamemos equivalentes a dos de estos números reales cuando su diferencia sea racional. Entonces hay obviamente infinitas clases de equivalencia de números reales. Si formamos un conjunto S que contenga uno y solo un elemento de cada una de estas clases de equivalencia, ese será numerable o no numerable. El axioma de elección es una herramienta indispensable en todas las ramas de la matemática y en 1939 demostró Kurt Gödel, 1906 al 1978, que este axioma es consistente con los restantes axiomas de la teoría de conjuntos. En 1963 se clarificó aún más el estatus de este axioma dentro de la teoría de conjuntos, al demostrar Paul Cohen, que nació en 1934, que el axioma de elección es independiente de los restantes axiomas de la teoría de conjuntos usual, demostrando así que tal axioma no podía ser demostrado dentro del sistema. Esto parece excluir una solución definitiva en el sentido clásico del primer problema de Hilbert. 5. El teorema de Gödel. El segundo problema de Hilbert, que también venía motivado por la edad del rigor de finales del siglo XIX, preguntaba si se podría demostrar que los axiomas de la aritmética son consistentes, es decir, que un número finito de etapas lógicas basadas en ellos no puede conducir nunca a resultados contradictorios. Una década más tarde apareció el primer volumen de los Principia Mathematica de 1910 de Bertrand Russell y Alfred Whitehead, 1861 al 1947, que constituyó el intento más detallado hasta la fecha de desarrollar las ideas fundamentales de la aritmética a partir de un conjunto preciso de axiomas. Esta obra, que se situaba en la línea de la tradición de Leibniz, Boole y Frege y se basaba en los axiomas de Peano, llevaba a cabo hasta el mínimo detalle un programa destinado a demostrar que podía deducirse toda la matemática pura de un pequeño número de principios lógicos fundamentales. Esto justificaría el punto de vista de Russell expresado casi 10 años antes de que la matemática es indistinguible de la lógica. Pero lo cierto es que el sistema de Russell y Whitehead, no completamente formalizado por supuesto, parece haber encontrado mayor aprobación entre los lógicos que entre los matemáticos. Por otra parte, los Principia seguían dejando sin respuesta la segunda pregunta de Hilbert. Los esfuerzos por resolver este problema condujeron en 1931 a una conclusión sorprendente obtenida por un joven matemático austriaco, Kurt Gödel,
que emigró a los Estados Unidos para incorporarse al Instituto para Estudios Avanzados en Princeton. Lo que demostró Gödel fue que en un sistema formulado de manera estrictamente lógica tal como el que habían desarrollado Russell y Whitehead para la aritmética de los números naturales hay siempre proposiciones indecidibles a partir de los axiomas del sistema. Es decir, que existen dentro del sistema ciertas afirmaciones bien definidas que no pueden ser ni demostradas ni refutadas a partir de los axiomas. También demostró Gödel en 1931 que es imposible demostrar utilizando los métodos a los que hacía referencia Hilbert que los axiomas de la aritmética no conducirán a una contradicción. Evidentemente el teorema de Gödel, que se ha considerado a menudo como el resultado más importante de la lógica matemática, da una respuesta negativa al segundo problema de Hilbert. El descubrimiento de Gödel de la existencia de proposiciones indecidibles es tan inquietante por sus consecuencias como lo fue en su día el descubrimiento de las magnitudes inconmensurables por Hipaso, ya que parece predestinar al fracaso cualquier esperanza de certeza matemática por medio del uso de los métodos obvios axiomático-deductivos. Quizá quede condenado también como consecuencia el viejo ideal universalista de la ciencia de encontrar un conjunto de axiomas del que pudieran deducirse las leyes de todos los fenómenos del mundo real. No obstante, tanto los matemáticos como los científicos de la naturaleza han encarado el golpe sin mayor dramatismo y han continuado amontonando teorema sobre teorema a un ritmo cada vez más trepidante. Se podría apostar que ningún matemático actual suscribiría la opinión de Babbage en 1813 de que la edad de oro de la literatura matemática ha pasado ya indudablemente. Los problemas planteados por los teoremas de Gödel, entre otros, se estudian de manera sistemática y fuera ya de la aritmética misma, en una nueva rama de la lógica matemática conocida como metamatemática, que estudia la estructura y propiedades de las teorías matemáticas como la aritmética y otras, atendiendo no solo al aspecto simbólico o sintáctico sino también a la interpretación semántica de los símbolos y reglas. Si la aritmética no puede librarse por sí misma del atolladero de su posible inconsistencia, la metamatemática desde fuera del marjal aritmético puede salvar la situación con otros medios más potentes tales como la inducción transfinita u otros. Algunos matemáticos tienen la esperanza de que al menos se consiga determinar para toda proposición matemática si es demostrable de los axiomas refutable o indecidible. En cualquier caso, y como ocurre casi siempre, incluso la decepcionante respuesta negativa al segundo problema de Hilbert ha estimulado así la creatividad matemática en vez de frenarla. 6. Los números trascendentes. Los 4 problemas siguientes en la lista de Hilbert son algo más técnicos y abstrusos que los 2 primeros y los pasaremos por alto, pero las cuestiones 7 y 8 se refieren a conceptos que ya nos son familiares. En el problema 7 se pregunta si el número alfa elevado a beta es necesariamente trascendente, donde alfa es algebraico distinto de 0 y de 1, y beta es un irracional algebraico. En forma geométrica alternativa, Hilbert expresó esto mismo preguntando si en un triángulo isósceles la razón de la base a uno de los lados iguales es trascendente, si se sabe que la razón del ángulo opuesto a la base al ángulo básico es algebraica e irracional. Este problema fue resuelto en 1934 por Alexander Osipovich Helfond, 1906 al 1968, que demostró que la conjetura de Hilbert, conocida ahora como teorema de Helfond, era ciertamente correcta. Alfa elevado a beta es trascendente siempre que alfa sea algebraico distinto de 0 o 1 y beta sea algebraico pero no racional. Sin embargo, en matemáticas la respuesta a una cuestión plantea inmediatamente otros interrogantes y aún hoy los matemáticos son incapaces de contestar a la pregunta de si alfa elevado a beta es necesariamente trascendente si lo son alfa y beta. No se sabe si son o no trascendentes, por ejemplo, e a la e, pi a la pi a la e, o la constante de Euler gamma. De esta última se ignora incluso si es o no racional. Se sabe sin embargo que e a la pi es trascendente puesto que e a la pi igual a 1 sobre e a la menos pi igual a 1 sobre e a la 2 i, ya que e a la 2 i es trascendente por el teorema de Helfond. El octavo problema de Hilbert era simplemente el recordatorio de la necesidad bien conocida a finales del siglo XIX de demostrar la conjetura de Riemann de que los ceros de la función z exceptuados los valores enteros negativos tienen todos parte real igual a un medio. Una demostración de esta conjetura podría conducir, creía Hilbert, a la demostración de la conocida conjetura de la existencia de infinitas parejas de primos gemelos, entre otras cosas. Sin embargo, la conjetura de Riemann sigue sin ser demostrada a pesar de que ha pasado ya más de un siglo desde que Riemann se arriesgó a formularla. No podemos entrar aquí en los restantes problemas propuestos por Hilbert, problemas de topología de ecuaciones diferenciales, de cálculo de variaciones y de otros campos de la matemática, y lo único que podemos decir es que más o menos la mitad de ellos siguen sin ser resueltos y que naturalmente la matemática se ha desarrollado a lo largo del siglo XX en muchas direcciones que no se podían prever en absoluto en 1900.
Deberíamos añadir quizás que el siglo XX sea parecido a los periodos anteriores de la historia de la matemática en un aspecto al menos, el de que cada viejo problema que se resolvía dejaba en herencia a la posteridad varios otros problemas nuevos. Como decía Hilbert al proponer sus problemas, mientras una rama de la ciencia ofrezca problemas en abundancia, esa rama estará viva. Y terminaba con unas palabras de ánimo ante el crecimiento prácticamente exponencial de la matemática, señalando que según la materia se va extendiendo, las herramientas se van haciendo más eficaces y los métodos más sencillos, y por lo tanto un matemático puede dominar el campo a pesar de su amplitud creciente. 7. Los fundamentos de la geometría. Hilbert legó a la matemática muchas más cosas que una colección de problemas, desde luego. En 1899, el año anterior al Congreso de París y su famosa comunicación, había publicado un pequeño volumen que se iba a hacer aún más famoso, titulado Fundamentos de Geometría. Esta obra, que se ha traducido a los idiomas más importantes del mundo, ha ejercido una gran influencia en la matemática del siglo XX y no solo en la geometría. Mediante la aritmetización del análisis y los axiomas de Peano, la mayor parte de la matemática, excepto precisamente la geometría, se apoyaba ya en una fundamentación estrictamente axiomática. La geometría había florecido durante el siglo XIX como nunca en la historia desde la antigua Grecia, pero fue principalmente en los fundamentos de Hilbert donde se hizo por primera vez un esfuerzo sistemático y global por darle el carácter puramente formal que ya habían adquirido el álgebra y el análisis. Los elementos de Euclides tenían ya una estructura deductiva muy perfecta, desde luego, pero en ellos se utilizaban a menudo implícitamente axiomas no formulados, definiciones sin sentido e incluso razonamientos lógicamente incorrectos. Hilbert era perfectamente consciente de que no todos los términos que se usan en una teoría matemática se pueden definir, y por lo tanto comenzó su tratamiento de la geometría considerando de entrada 3 tipos de objetos indefinidos, puntos rectas y planos, y 6 relaciones indefinidas: estar sobre, estar en, estar entre, ser congruente, ser paralelo, y ser continuo. En lugar de los 5 axiomas o nociones comunes y los 5 postulados de Euclides, Hilbert formula para su geometría un conjunto de 21 axiomas que se conocen desde entonces como los axiomas de Hilbert para la geometría euclídea. 8 de ellos se refieren a las propiedades de incidencia e incluyen el primer postulado de Euclides, 4 a las propiedades de orden, 5 a las de congruencia, 3 a las de continuidad, hipótesis que Euclides no menciona explícitamente pero que sí utiliza, y uno que es un postulado del paralelismo esencialmente equivalente al quinto postulado de Euclides. Continuando la labor pionera de Hilbert, otros han propuesto conjuntos de axiomas alternativos y el carácter deductivo y puramente formal de la geometría, lo mismo que en las demás ramas de la matemática, ha quedado perfectamente establecido desde comienzos del siglo XX. 8. La teoría de espacios abstractos. Hilbert se convirtió, gracias a sus fundamentos, en el principal exponente de la escuela axiomática de pensamiento que tanta influencia ha ejercido dando forma a las diversas actitudes contemporáneas en matemáticas y en la enseñanza de la matemática. Los fundamentos comienzan con una cita tomada de Kant: todo conocimiento humano comienza por intuiciones, pasa por los conceptos y termina en ideas, pero lo cierto es que el desarrollo de la geometría de Hilbert estableció una concepción del tema decididamente antikantiana. Hilbert subrayaba que no se debía suponer que los términos indefinidos en geometría tenían ninguna propiedad más que las expresadas por los axiomas. El nivel intuitivo empírico de las viejas ideas geométricas debía ser eliminado totalmente y los puntos rectas y planos debían ser considerados simplemente como elementos de 3 conjuntos dados. La teoría de conjuntos, que ya había tomado posesión del álgebra y el análisis, invadía ahora la geometría. Y de manera análoga, las relaciones indefinidas deberían ser tratadas de forma abstracta como correspondencias o funciones nada más. Por medio de la geometría analítica, el tratamiento formal de la geometría había quedado asociado a la axiomatización del álgebra, y la consecuencia final de tal asociación fue al llegar este momento un grado de abstracción que superaba todo lo hecho durante el siglo XIX. Peano dio en 1888 esencialmente la definición de espacio vectorial sobre el cuerpo de los números reales, pero en lo que se ha conocido más tarde como espacio de Hilbert se generalizan aún más las ideas de Hamilton, Grassmann y Peano. Sus elementos ya no son puntos euclídeos sino sucesiones indefinidas de números complejos x1, x2, x3, etc., tales que la serie x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado más etc. sea convergente. Se trata de un caso particular de espacio vectorial de los que posteriormente introducirían formas más generales Stefan Banach, 1892 al 1945, y otros.
Un espacio vectorial abstracto es un conjunto de elementos llamados vectores que obedecen las reglas usuales de las operaciones entre vectores y escalares. Se obtienen espacios vectoriales de tipos variados imponiendo condiciones adicionales al conjunto de los vectores o al cuerpo de los escalares o a ambos. En el caso del espacio de Hilbert, por ejemplo, se considera el espacio vectorial cuyos elementos tienen infinitas componentes sujetas a la condición adicional de que la suma x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado más etc. sea finita. El espacio de Hilbert, a pesar del extraordinario grado de abstracción que representa, ha encontrado importantes aplicaciones en mecánica cuántica. Los espacios de Banach constituyen un tipo aún más abstracto de espacio vectorial en el que los vectores no necesitan estar definidos en términos de números complejos como el cuerpo básico de los escalares. En términos precisos, un espacio de Banach es un espacio normado completo con la métrica determinada por la norma, y un espacio de Hilbert es un espacio de Banach cuya norma de X verifica la propiedad del paralelogramo. Banach fue quizá la figura más brillante de la gran escuela polaca de matemáticas que floreció entre las dos guerras mundiales en las universidades de Leópolis y Varsovia. Banach enseñó en Leópolis mientras que la cabeza del grupo de matemáticos de Varsovia era Vaclav Sierpiński, 1882 al 1969, que contribuyó con una gran cantidad de artículos y excelentes textos a la teoría de números, a la topología y a la teoría de conjuntos, siendo además uno de los fundadores en 1920 de los Fundamentos Matemáticos, una de las revistas matemáticas más prestigiosas del mundo. Sierpiński fue un gran maestro y muchos de sus discípulos se hicieron famosos más tarde en la matemática americana cuando el círculo de matemáticos polacos fue dispersado y Sierpiński fue deportado por los alemanes. Al final de la guerra, Sierpiński regresó a una Varsovia casi completamente destruida y se reanudó la publicación de los Fundamentos Matemáticos, pero Banach murió apenas terminada la guerra. Hilbert se interesó por todos los aspectos de la matemática pura y su nombre ha quedado asociado también a una curva sencilla del tipo de las que llenan un espacio, que es más fácil de describir que la curva análoga de Peano. La curva de Hilbert está engendrada repitiendo indefinidamente el proceso cuyos primeros pasos aparecen representados en la figura. Consideremos un cuadrado dividido en otros 4 cuadrados y conectemos ordenadamente por segmentos los centros de estos 4 cuadrados tal como indica la primera figura. Dividamos de nuevo en 4 cuadrados cada uno de los anteriores conectando sus centros tal como indica la segunda figura, comenzando siempre por el cuadrado inferior izquierdo dentro del cuadrado total y terminando en el cuadrado inferior derecho. Es fácil comprobar que la curva límite de este proceso tiene que pasar por todos los puntos del cuadrado. Dicho sea de paso, este es otro ejemplo de una curva continua que no es diferenciable en ninguno de sus puntos. Durante el siglo XIX se habían observado ya algunos casos patológicos que pueden presentarse en álgebra, en análisis o en geometría, pero fue el siglo XX el que trajo consigo un verdadero tropel de casos patológicos y paradojas. Entre otras rarezas mencionaremos una curva continua cerrada que propuso en 1904 Helge von Koch, 1870 al 1924, de Estocolmo, definida esencialmente de la forma siguiente. Partiendo de un triángulo equilátero de lado 1, dividimos cada lado en 3 partes iguales y levantamos un triángulo equilátero de lado 1/3 sobre cada una de las partes centrales como bases siempre hacia el exterior del triángulo anterior de los que suprimimos sus bases. El resultado es una poligonal de 12 lados y de longitud total igual a 4. Dividiendo cada uno de estos 12 lados en 3 partes iguales, levantando los correspondientes 12 triángulos equiláteros sobre las partes centrales como bases y suprimiendo dichas bases, obtenemos otra poligonal de 48 lados y de longitud total 16/3. Repitiendo indefinidamente este proceso obtenemos una curva límite extremadamente arrugada conocida como curva de von Koch o cristal de nieve. No solo no tiene tangente en ninguno de sus puntos a pesar de ser continua, sino que tiene la sorprendente propiedad de que dados 2 puntos cualesquiera de la curva, la longitud del arco entre ellos es infinita. 9. Los fundamentos de la matemática. Hilbert era un matemático polifacético como Poincaré, que trabajó en teoría de números, lógica matemática, ecuaciones diferenciales, el problema de los 3 cuerpos y otros aspectos de la física matemática. En conexión con su obra sobre los fundamentos de la matemática se vio en el centro de una de las controversias más agudas del siglo, que en cierto sentido no era más que una continuación del conflicto anterior entre Cantor y Kronecker. Hilbert admiraba la teoría de conjuntos de Cantor mientras que Poincaré se mostraba muy crítico con respecto a ella. Las teorías de Cantor, como la de los espacios abstractos de Hilbert, parecen estar muy alejadas de una base intuitiva empírica tal como preferían Poincaré y algunos de sus contemporáneos.
En el Congreso de París de 1900 en el que Hilbert presentó sus problemas, Poincaré leyó una comunicación en la que comparaba los papeles de la lógica y la intuición en la matemática. Los matemáticos de la época y posteriores han venido a agruparse en 2 o 3 escuelas de pensamiento según sus puntos de vista con respecto a los fundamentos de la matemática. Los que adoptaron posturas próximas a la de Poincaré formaron un grupo de frontera un tanto difusa con predilección por la intuición. Hilbert en cambio pasó a ser considerado como el líder de una escuela de pensamiento formalista que algunos de sus sucesores llevaron a la conclusión extremada que no es en absoluto debida a Hilbert de que la matemática no es nada más que un juego combinatorio sin sentido que se juega con signos desprovistos de significado alguno de acuerdo con ciertas reglas formales arbitrarias pero convenidas de antemano. Se trata de la postura formalista pura o radical. No muy alejados del grupo formalista pero tampoco identificados con él había otro grupo de matemáticos que dudaban en adherirse al carácter arbitrario de las reglas del juego. Encabezados por Bertrand Russell, este grupo de matemáticos, que suele llamarse como la escuela logicista, identificaría la matemática con la lógica en oposición a Charles Peirce pero de acuerdo con la postura de Frege. Por último, Luitzen Brouwer, 1881 al 1966, de la Universidad de Ámsterdam, fue quien reunió de una manera particularmente eficaz a los adversarios tanto del formalismo de Hilbert como del logicismo de Russell. Brouwer insistía en que los elementos y los axiomas de la matemática son mucho menos arbitrarios de lo que podría parecer. En su tesis doctoral de 1907 y en posteriores artículos atacó la fundamentación lógica de la aritmética y del análisis, llegando a ser conocido como el fundador de una escuela intuicionista que es hoy identificable claramente por la obra de sus discípulos. Según Brouwer, la matemática no presupone en ningún sentido un lenguaje y una lógica, puesto que tiene su fuente en la intuición directa que hace sus conceptos e inferencias claros de una manera inmediata a nuestra mente. Una afirmación de que existe un objeto que tiene una propiedad dada significa que hay un método conocido que permite encontrar o construir tal objeto en un número finito de pasos. En particular, Brouwer sostenía que el método de demostración indirecta o por reducción al absurdo al que tan frecuentemente recurre la matemática transfinita no es válido. Siempre desde la época de Aristóteles y verosímilmente desde mucho antes, las 3 leyes básicas de la lógica han sido consideradas sacrosantas. 1. La ley de identidad, A es A. 2. La ley de contradicción, A no puede ser simultáneamente B y no B. Y 3. La ley de tercio excluso o tertium non datur, A es B, o no es B, sin tercera alternativa posible. Brouwer rechazó la última de estas 3 leyes básicas de la lógica y se negó a aceptar los resultados basados en ella. Por ejemplo, planteó a los formalistas la cuestión de si es verdadera o falsa la afirmación: la sucesión de dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aparece consecutivamente en algún lugar en la representación decimal de pi. Puesto que no existe ningún método conocido hoy para decidir tal afirmación en un número finito de pasos, no podemos aplicar aquí la ley del tercio excluso para declarar que la proposición es o bien verdadera o falsa. 10. Intuicionismo, formalismo y logicismo. En 1918 Hermann Weyl, 1885 al 1955, se unió a la causa intuicionista a pesar del hecho de que había estudiado con Hilbert, a quien la cosa sentó muy mal, sucediéndole en la cátedra de Göttingen en 1930. Hermann Weyl afirmaba que al basar el análisis en el continuo aritmético, los formalistas habían construido una casa que en una parte esencial está edificada sobre arena. Hilbert comparó los ataques de Brouwer y de Weyl con la actitud negativa de Kronecker casi 50 años antes, pero lo cierto es que no pudo demoler sus argumentos. Weyl fue uno de los muchos matemáticos eminentes que produjo la Universidad de Göttingen y contribuyó al desarrollo de varias ramas de la matemática y de las 2 teorías físicas más importantes y revolucionarias de los primeros años de nuestro siglo. Weyl había sido uno de los colegas de Albert Einstein, 1879 al 1955, en Zúrich en 1913 y en 1918 Weyl apoyó la teoría de la relatividad en un libro muy famoso titulado Espacio-Tiempo-Materia. Durante los 10 años siguientes escribió una serie de artículos sobre las aplicaciones de la teoría de grupos a la mecánica cuántica, a la que Einstein mismo había hecho también importantes contribuciones. En la cumbre de su carrera en 1933 Weyl renunció a su cátedra en Göttingen en protesta por las destituciones de sus colegas por los nazis, y el glorioso periodo de la matemática en esta universidad llegó a un repentino y dramático final. Weyl se fue a los Estados Unidos y pasó a formar parte del Instituto para Estudios Avanzados de Princeton, del que Einstein había sido nombrado ya en 1933 miembro vitalicio.
La estrecha relación entre la matemática abstracta y las teorías físicas que representa la obra de Poincaré, de Hilbert, de Bailey y de Einstein ha sido una de las características del siglo XX, y no se vio alterada en absoluto por las controversias dentro de la matemática misma sobre el grave problema de sus fundamentos. Los formalistas y los logicistas se vieron especialmente desconcertados por un cierto número de paradojas que aparecieron en la teoría de conjuntos, algunas de las cuales se conocían desde mucho antes bajo formas no matemáticas, tales como la del barbero que ha de afeitar a todos aquellos y solo a aquellos habitantes del pueblo que no se afeiten a sí mismos, ¿ha de afeitarse el barbero a sí mismo o no? Aquí también parece inaplicable la ley del tercio excluso. Otro ejemplo, esta vez nuevo, es el que se suele conocer como antinomia o paradoja de Russell. El conjunto cuyos elementos son todos los conjuntos que no son elementos de sí mismos, eso no es elemento de sí mismo. Cualquiera que sea la respuesta afirmativa o negativa se deduce una contradicción. Tales paradojas planteaban serias dudas acerca de que un programa como el de Cantor y Freche y más tarde el de Russell y Whitehead, basado como lo está en el concepto de conjunto, pudiera tener éxito jamás. La paradoja de Russell la descubrió Russell mismo en 1902 y la desmoralización que provocó entre los matemáticos preocupados por los problemas de los fundamentos lógicos de la matemática la expresó clara y dramáticamente Freche en 1903 en un apéndice al segundo volumen de sus Fundamentos. Difícilmente puede ocurrirle a un escritor científico algo más desgraciado que el que uno de los fundamentos del edificio que ha construido se tambalee una vez que la obra está terminada. Yo me he visto puesto en esta situación por una carta que contenía la paradoja del señor Bertrand Russell justamente cuando la impresión de este segundo volumen estaba casi terminada, consuelo a los miserables socios del mal. Yo también he tenido este consuelo, si se le puede llamar consuelo, puesto que todo el que haya hecho uso en sus demostraciones de extensiones de conceptos, clases y conjuntos, incluido el sistema de Dedekind, está en la misma situación. No es precisamente cuestión de mi método particular de establecer los fundamentos, sino de si es posible en absoluto una fundamentación lógica de la aritmética. Nuestro breve recorrido por las tres concepciones principales de la naturaleza de la matemática que se concretaron a principios de este siglo no deben llevar a la conclusión simplificadora de que todo matemático se encuentra adscrito a uno u otro de estos tres campos, nada más lejos de la verdad, e incluso dentro de cada escuela de pensamiento hay gran diversidad de opiniones. Casi se podría sugerir al contrario, que no hay dos matemáticos actuales que estén totalmente de acuerdo sobre la naturaleza de la matemática. Ciertamente la palabra matemática ha significado cosas diferentes para los diferentes pueblos del mundo en las distintas épocas históricas y por lo tanto no sería realista esperar un amplio acuerdo dentro de un campo que se ha hecho tan vasto. Durante la primera mitad del siglo XX el conflicto entre estas diversas escuelas fue a veces muy agudo, pero desde entonces se ha ido imponiendo la sensación, que nos recuerda el punto de vista de D'Alembert unos 200 años antes, de que lo que hay que hacer es avanzar en el desarrollo de la matemática, tanto en la dirección de sus fundamentos como en la superestructura de las distintas teorías, sin preocuparse excesivamente por ningún credo particular. 11. Integración y teoría de la medida. No todos los matemáticos más importantes de comienzos del siglo XX tomaron parte activa en la controversia entre formalistas e intuicionistas. En particular Henri Lebesgue, 1875 al 1941, uno de los creadores más originales y productivos, revolucionó un aspecto fundamental del análisis sin adherirse a ninguna de las principales ortodoxias acerca de los fundamentos. En realidad adoptó una posición intermedia en cierto sentido entre los intuicionistas y los formalistas, posición que podríamos llamar empirismo lógico francés. Pero si en las cuestiones filosóficas de los fundamentos Lebesgue adoptó una posición a medio camino, en sus trabajos de investigación escandalizó a los analistas más clásicos tales como Hermite por su predilección por los tipos patológicos de funciones. Lebesgue tuvo una formación matemática que era la usual a finales del siglo pasado, aunque se distinguió por mostrar una notable irreverencia por las opiniones establecidas y cuestionar las afirmaciones hechas por sus profesores. Y así su disertación doctoral aceptada en Nancy en 1902 era extraordinariamente original, reconstruyendo de una manera prácticamente completa el campo de la teoría de integración. Su obra se apartaba tanto de los puntos de vista aceptados generalmente que Lebesgue, al igual que Cantor 30 años antes, se vio asaltado tanto por las críticas externas como por sus propias dudas, pero el valor de sus ideas fue reconocido con gran rapidez y en 1910 fue nombrado profesor de la Sorbona. Sin embargo, ni creó lo que podría llamarse una escuela ni se concentró en el campo que había abierto. A pesar de que su concepto de la integral era un buen ejemplo de generalización y de los más sorprendentes, Lebesgue temía que, reducida a teorías generales, la matemática se convertiría en una bella forma sin contenido y moriría rápidamente.
El desarrollo posterior parece indicar que sus temores acerca de la perniciosa influencia de la generalidad en la matemática no tenían fundamento. La integral de Riemann había dominado todos los estudios sobre integración hasta que Lebesgue se convirtió en el Arquímedes del período de extensión. Pero durante los últimos años del siglo XIX los estudios sobre series trigonométricas y la teoría de conjuntos de Cantor habían ido haciendo conscientes a los matemáticos cada vez más claramente, de que la idea esencial que encierra el concepto de función es la de una correspondencia puntual o aplicación en el sentido nuevo y no el carácter más o menos liso de la variación. Cantor mismo había luchado ya con la idea de conjunto medible, pero con su definición la medida de la unión de dos conjuntos disjuntos podía ser menor que la suma de las medidas de los dos conjuntos. Los defectos de la definición de Cantor fueron eliminados por Émile Borel, 1871 al 1956, el predecesor inmediato de Lebesgue en el desarrollo de la teoría de la medida. Borel nos recuerda a Carnot en que llevó en cierto sentido una doble vida, pues de su cátedra en París pasó a desempeñar una activa participación en los asuntos gubernamentales. Desde 1924 a 1936 fue miembro de la Cámara de Diputados y antes de ser detenido en 1940 por el régimen de Vichy fue ministro de Marina. El volumen de sus publicaciones matemáticas anteriores a 1924 es muy notable, incluyendo más de media docena de libros. Uno de sus primeros tratados estaba dedicado a un tema insólito, Lecciones sobre las series divergentes de 1901. El autor mostraba aquí cómo se puede definir una suma para algunas series divergentes de tal manera que tenga sentido en las relaciones y operaciones entre tales series. Por ejemplo, si la serie es sumatoria de u sub n, entonces se puede definir una suma como la integral de 0 a infinito de e a la menos x por la sumatoria desde n hasta infinito de u sub n por x a la n sobre factorial de n por diferencial de x si tal integral existe. Durante las primeras décadas de este siglo despertaron un gran interés estas definiciones, pero donde Borel ejerció una influencia más duradera fue en la aplicación de la teoría de conjuntos a la teoría de funciones, donde su nombre se recuerda en el famoso teorema de Heine-Borel. Si un conjunto cerrado y acotado de puntos de una recta se puede recubrir por un conjunto de intervalos de tal manera que todo punto del conjunto sea un punto interior de al menos uno de los intervalos, entonces existe un número finito de tales intervalos con la misma propiedad de recubrimiento. Este teorema había sido formulado ya en una terminología algo diferente por Heine en 1872, pero no se le prestó atención hasta 1895 en que fue reformulado por Borel. El nombre de Borel también ha quedado asociado a los conjuntos borelianos que se obtienen a partir de los conjuntos abiertos de la recta real por aplicación repetida de las operaciones de unión numerable y complementación. Todos los conjuntos borelianos son medibles en el sentido de Borel. Lebesgue, reflexionando sobre los trabajos de Borel acerca de los conjuntos de números reales, vio que la definición de Riemann de la integral tenía el inconveniente de que solo se podía aplicar en casos excepcionales, ya que supone que la función tiene solo unos pocos puntos de discontinuidad. Si una función y igual a f de x tiene muchos puntos de discontinuidad, entonces aunque el intervalo x sub i más 1 menos x sub i se haga pequeño, los valores de f de x sub i más 1 y de f de x sub i o valores intermedios de la función no serán necesariamente próximos. Lebesgue tuvo entonces la idea genial de, en vez de subdividir el dominio de la variable independiente x, subdividir el rango de la función f en intervalos parciales delta y sub i, y seleccionar un valor eta sub i dentro de cada intervalo parcial. Entonces considera la medida m de e sub i del conjunto e sub i de todos los puntos del eje de las x para los que los valores de f de x son aproximadamente iguales a eta sub i. Tal como le gustaba a Lebesgue expresar esto de una manera informal, la diferencia entre su integral y la de Riemann estaba en que los integradores anteriores sumaban indivisibles grandes o pequeños según iban apareciendo en orden de izquierda a derecha, mientras que él prefería agrupar juntos los indivisibles de tamaños parecidos antes de sumarlos. Es decir, que sustituía las sumas de Riemann S sub n igual a sumatoria de f de x sub i por delta x sub i por las del tipo de Lebesgue S sub n igual a sumatoria de eta sub i por m de e sub i, y a continuación hacía tender a cero los intervalos delta y sub i. La integral de Lebesgue que hemos expuesto aquí tan toscamente se define de hecho de una manera totalmente precisa en términos de cotas superiores e inferiores y de la definición de medida de Lebesgue de un conjunto de la recta real, concepto un tanto abstruso en el que no podemos entrar aquí, pero un ejemplo puede ilustrar cómo funcionan los métodos de Lebesgue. Aceptemos que la medida de Lebesgue del conjunto de los números racionales pertenecientes al intervalo cerrado 0,1 es 0, y que la medida de Lebesgue del conjunto de todos los números irracionales del intervalo cerrado 0,1 es 1. Supongamos que se pide la integral de la función f de x sobre este intervalo donde f es la función de Dirichlet,
es decir f de x es 0 para todos los valores racionales de x, y 1 para todos los valores irracionales de x. Dado que m de e sub i igual a 0 para todos los valores de y salvo para i igual a n, para el que eta sub n igual a 1, tenemos que s sub n igual a 1. Luego la integral de 0 a 1 de f de x por diferencial de x es igual a 1, considerada la integral en el sentido de Lebesgue. La integral de Riemann de la misma función sobre el mismo intervalo no existe obviamente. Nosotros no hemos definido lo que significan medida de un conjunto ni función medible debido a que no es fácil hacerlo de una manera breve y elemental. Además, la palabra medida puede tener significados variados. Cuando Lebesgue presentó su nuevo concepto de la integral utilizó esta palabra en el sentido concreto que hoy se conoce como la medida de Lebesgue. Esta medida era una extensión de los conceptos clásicos de longitud, área y volumen a conjuntos más generales más extraños que los asociados hasta entonces a las curvas y superficies usuales. Hoy la palabra medida se usa en un sentido aún más general. Una medida μ sobre una sigma álgebra de conjuntos R es simplemente una función real no negativa sobre R, que tiene la propiedad de que μ de la unión desde 0 hasta infinito de A sub i igual a sumatoria desde 0 hasta infinito de μ de A sub i, para toda familia numerable A sub i es subconjunto o igual de R, tal que los conjuntos A sub i sean disjuntos 2 a 2. No solo el nuevo concepto de integral cubre un conjunto de funciones mucho más amplio que la integral de Riemann, sino que la relación inversa entre diferenciación e integración en el sentido generalizado de Lebesgue admite menos excepciones. Por ejemplo, si g de x es diferenciable en el intervalo cerrado a b y si g' de x igual a f de x es una función acotada, entonces f de x es integrable en el sentido de Lebesgue y g de x menos g de a igual a la integral sobre L de a hasta x de f de t por diferencial de t, mientras que con las mismas restricciones sobre g de x y g' de x la integral de Riemann integral sobre r de a hasta x de f de t por diferencial de t puede muy bien no existir. Las ideas básicas de Lebesgue datan de los últimos años del siglo XIX, pero se divulgaron ampliamente a través de sus dos famosos tratados ya clásicos, Lecciones sobre las series trigonométricas 1903, y Lecciones sobre integración y la investigación de funciones primitivas 1904. Las ideas revolucionarias que contenían estas obras prepararon el terreno para otras generalizaciones aún más avanzadas. Entre ellas están la integral de Denjoy y la integral de Haar, propuestas respectivamente por un francés Arnaud Denjoy y por un húngaro Alfred Haar. Otra integral bien conocida de este siglo es la de Lebesgue-Stieltjes, en la que se combinan las ideas de Lebesgue y las del analista holandés Thomas Stieltjes, 1856 al 1894. La obra de estos y otros matemáticos ha alterado de una manera tan profunda el concepto de integral a través de sucesivas generalizaciones que se ha llegado a decir que aunque la integración es tan antigua como la época de Arquímedes, la teoría de la integral ha sido una creación del siglo XX. 12. La topología conjuntista. Las nuevas teorías de integración estuvieron estrechamente relacionadas con otra de las características bien definidas de la matemática del siglo XX, el rápido crecimiento de la topología conjuntista. Maurice Fréchet, 1878 al 1973, de la Universidad de París mostró claramente en su disertación doctoral de 1906 que la teoría de funciones no podía evolucionar ya sin recurrir a una concepción muy general de la teoría de conjuntos. Lo que tenía en la mente Fréchet no eran necesariamente conjuntos de números, sino conjuntos de elementos arbitrarios tales como curvas o puntos. Sobre tales conjuntos arbitrarios constituyó un cálculo funcional en el que una operación funcional quedaba definida sobre un conjunto E cuando a cada elemento A de E le correspondía un valor numérico determinado U de A. Fréchet no estaba interesado en un caso particular de conjunto E, sino en aquellos resultados conjuntistas que son independientes de la naturaleza de los elementos del conjunto. En este cálculo tan general la idea de límite es mucho más amplia que la de los límites que se habían definido previamente, los cuales quedaban así incluidos en el primero como casos particulares, lo mismo que la integral de Lebesgue incluye las integrales de Riemann y de Cauchy. Probablemente ningún aspecto de la matemática del siglo XX queda tan claramente destacado como el grado de generalidad y de abstracción cada vez mayor. Desde la época de Hilbert y de Fréchet, los conceptos de conjunto abstracto y de espacio abstracto han desempeñado un papel fundamental en la investigación. Es interesante hacer notar que Hilbert y Fréchet llegaron a sus generalizaciones del concepto de espacio desde direcciones bastante diferentes. Hilbert se había interesado lo mismo que Poincaré en el estudio de las ecuaciones integrales, especialmente a partir de los trabajos de Ivar Fredholm, 1866 al 1927. En cierto sentido, una ecuación integral se puede considerar como una extensión de un sistema de n ecuaciones con n incógnitas a un sistema de infinitas ecuaciones con infinitas incógnitas,
tema que ya había sido tocado por von Koch bajo la forma de determinantes infinitos. En sus trabajos sobre ecuaciones integrales desde 1904 a 1910 Hilbert no se refiere directamente a espacios infinitodimensionales, pero sí desarrolla en cambio el concepto de continuidad de una función de infinitas variables. Hasta qué punto Hilbert construyó formalmente y de manera consciente el espacio que más tarde iba a llevar su nombre puede ser una cuestión discutible, pero lo cierto es que las ideas básicas ya estaban allí y su impacto sobre el mundo matemático fue grande. Durante los años en que Hilbert se encontraba ocupado con las ecuaciones integrales, Hadamard investigaba en cálculo de variaciones, y su discípulo Frechet intentaba expresamente generalizar en 1906 los métodos de este campo por medio de lo que llamó el cálculo funcional. Mientras el cálculo usual trata de funciones, el cálculo funcional se ocupa de funcionales. Una función es una correspondencia entre un conjunto S1 de números y otro conjunto S2 también de números, mientras que un funcional es una correspondencia entre una clase C1 de funciones y otra clase C2 de números o de funciones. Frechet formuló definiciones generalizadas correspondientes más o menos a los conceptos de límite, derivada y continuidad en el cálculo usual, pero aplicables ahora a los espacios de funciones que había creado, introduciendo una cantidad considerable de vocabulario nuevo adecuado a la nueva situación. Sobre los orígenes de la topología pueden oírse opiniones sumamente variadas. Algunos dicen que comenzó con el análisis situs de Poincaré, otros sostienen que surgió de la teoría de conjuntos de Cantor o quizá del desarrollo de la teoría de espacios abstractos. Otros aún consideran a Brouwer como el verdadero fundador de la topología, especialmente por su teorema de la invariancia topológica de la dimensión de 1911 y por su fusión de los métodos de Cantor con los del análisis situs. En cualquier caso, con Brouwer comenzó el periodo de evolución y desarrollo intensivo de la topología que ha continuado hasta el día de hoy. Durante esta edad de oro de la topología, los matemáticos americanos han desempeñado un papel importante. Se ha dicho que la topología comenzó teniendo mucho de geometría y poco de álgebra, pero que ahora consiste en mucha álgebra y poca geometría. Mientras que la topología pudo describirse en su día como geometría sin utilización alguna de medida, hoy la topología algebraica amenaza con dominar el campo, cambio que ha tenido lugar en gran parte debido al liderazgo de los matemáticos de los Estados Unidos. En 1913 Weil dio un curso sobre superficies de Riemann en Göttingen, donde se le había ofrecido una cátedra a Hilbert por recomendación de Klein, y también él puso el énfasis en la naturaleza abstracta de una superficie o una variedad bidimensional, como prefería llamarla. El concepto de variedad, afirmaba, no debería asociarse necesariamente a un espacio de puntos en el sentido geométrico usual, sino que se le debería dar un significado mucho más amplio. Comenzamos simplemente por una colección de cosas a las que llamamos convencionalmente puntos, aunque pueden ser objetos cualesquiera, e introducimos sobre ellos un concepto de continuidad por medio de definiciones adecuadas. La formulación precisa y clásica de esta idea la dio un año más tarde Felix Hausdorff, 1868 al 1942, el sumo sacerdote de la topología conjuntista. La primera parte del libro de Hausdorff, Principios de la teoría de conjuntos, de 1914, es una exposición sistemática de las características básicas de la teoría de conjuntos, donde la naturaleza de los elementos no tiene importancia, sino que las relaciones entre los elementos son las únicas que son importantes. En la segunda parte del libro nos encontramos con un desarrollo preciso de la teoría de los espacios topológicos de Hausdorff a partir de un conjunto de axiomas. El autor entiende por un espacio topológico un conjunto E de elementos X y ciertos subconjuntos S sub X de E llamados entornos de X. El sistema de entornos se supone que satisface los siguientes cuatro axiomas de Hausdorff. 1. A cada punto X le corresponde al menos un entorno U de X y cada entorno U de X contiene al punto X. 2. Si U de X y B de X son dos entornos del mismo punto X, entonces hay otro entorno W de X contenido en ambos. 3. Si el punto Y pertenece al entorno U de X, entonces hay un entorno U de Y contenido en U de X. 4. Para cualquier par de puntos distintos X y Y existen sendos entornos U de X y U de Y que no tienen ningún punto común. Los entornos definidos por estos cuatro axiomas permitieron a Hausdorff introducir el concepto de continuidad, y por medio de otros axiomas adicionales desarrolló las propiedades de diversos espacios más restringidos, tales como el plano euclídeo. Si puede decirse de un libro que señala el nacimiento de la topología conjuntista como disciplina independiente, ese libro es el de Hausdorff. Es interesante observar que, aunque fue la aritmetización del análisis la que comenzó la línea de pensamiento que va de Cantor a Hausdorff, al final el concepto de número desaparece completamente bajo un punto de vista mucho más general.
Por otra parte, aunque se use en el nombre la palabra punto, la topología de conjuntos de puntos o topología conjuntista tiene tan poco que ver con los puntos de la geometría ordinaria como con los números de la aritmética. La topología ha surgido a comienzos del siglo XX como una materia que viene a unificar la casi totalidad de la matemática, algo así como la filosofía que pretende coordinar todos los conocimientos humanos. Debido a su carácter tan primario y general, la topología se sitúa en la base misma de una gran parte de la matemática, dándole una unidad y una coherencia inesperadas. 13. La vía de la abstracción creciente en álgebra. El alto nivel de abstracción formal que se introdujo tanto en el análisis como en la geometría y topología a comienzos del siglo XX no podía por menos que invadir también el álgebra. El resultado fue un tipo de álgebra nuevo que se denominó a veces de manera poco correcta como álgebra moderna y que se desarrolló a lo largo del segundo tercio de este siglo principalmente. Bien, es verdad que, como vimos en el capítulo anterior, durante el siglo XIX se desarrolló un proceso gradual de generalización creciente en álgebra, pero en el siglo XX el grado de abstracción adoptó un definitivo giro ascendente. Las letras X y Y ya no representaban necesariamente números desconocidos reales o imaginarios ni segmentos como en la obra de Descartes, ahora podían representar objetos de cualquier tipo, sustituciones, figuras geométricas, matrices, etc. Cuando se utilizaba la palabra cosa para la incógnita durante el siglo XVI, la cosa se entendía evidentemente como una magnitud, pero ahora se puede aplicar con más propiedad el significado literal de la palabra italiana o española cosa, puesto que no se impone restricción alguna sobre la naturaleza de los elementos que maneja el álgebra abstracta, salvo las que aparecen explícitamente formuladas en los axiomas. Puede uno hacerse una idea de la dirección en la que ha evolucionado el álgebra durante la primera mitad del siglo XX comparando los trabajos sobre álgebra presentados al V Congreso Internacional celebrado en Cambridge, en Inglaterra, en 1912, con los que se presentaron al 11º Congreso Internacional que tuvo lugar en Cambridge, Massachusetts, en 1950, a continuación de la segunda interrupción de la serie de congresos debida a la Segunda Guerra Mundial. La transición prácticamente completa del álgebra clásica al álgebra abstracta durante el intervalo entre las dos guerras resultará evidente solo con comparar los títulos de los artículos, como lo será también la evolución de la topología como rival de su madre, la geometría. El enorme desarrollo alcanzado a mediados de siglo por la topología se debe en parte al hecho de que es difícil imaginar un aspecto del análisis o de la geometría que no esté basado en cuestiones previas de tipo topológico, y a pesar de la aparente vaguedad que presenta a veces, la topología está estrechamente relacionada con las cuestiones matemáticas más precisas. Si la segunda mitad del siglo continúa en la misma dirección, el álgebra abstracta y la topología se llevarán la parte del león en la investigación matemática. 14. La teoría de probabilidades. Si bien la matemática cambió profundamente de forma entre las dos guerras mundiales, también es cierto que buena parte de la matemática que siguió a la Segunda Guerra Mundial consistía en el comienzo de algo radicalmente nuevo que anunciaba una nueva era. La teoría de conjuntos y la teoría de la medida han ido invadiendo a lo largo del siglo XX una parte cada vez más extensa de la matemática, pero pocas de sus ramas se han visto afectadas tan profundamente por esta tendencia como la teoría de probabilidades, a la que Borel había dedicado ya en 1909 sus elementos de la teoría de probabilidades. El primer año del nuevo siglo lo anunciaba ya propicio para las aplicaciones de la teoría de probabilidades tanto a la física como a la genética, puesto que en 1901 publicaba Gibbs su obra Elementos y Principios en Mecánica Estadística, y el mismo año fue fundada la revista Biométrica por Carl Pearson, 1857 al 1936. Francis Galton, 1822 al 1911, fue primo de Charles Darwin muy precoz y un estadístico nato que estudió los fenómenos de regresión. En 1900 Pearson, profesor de eugenesia en la Universidad de Londres, popularizó el criterio de la regresión chi cuadrado. Uno de los títulos de Poincaré había sido el profesor de cálculo de probabilidades, lo que indicaba un interés creciente por el tema. En Rusia se inició el estudio de las cadenas de sucesos eslabonados, especialmente en 1906 al 1907 por obra de Andrei Andreyevich Markov, 1856 al 1922, discípulo de Chebyshev y coeditor de las obras de su maestro. En la teoría cinética de los gases y en muchos fenómenos sociales y biológicos, la probabilidad de un suceso depende frecuentemente de los resultados anteriores, y especialmente desde mediados de este siglo las cadenas de Markov de probabilidades eslabonadas se han estudiado muy detalladamente.
En su búsqueda de una fundamentación matemática para la teoría de probabilidades en expansión, los estadísticos encontraron a mano las herramientas necesarias y hoy no es posible ya dar una exposición rigurosa de la teoría de probabilidades sin utilizar los conceptos de función medible y de las teorías de integración modernas. En Rusia mismo, por ejemplo, Andrei Kolmogorov hizo importantes progresos en la teoría de procesos de Markov y dio solución a una parte del sexto problema de Hilbert, en el que se pedía una fundamentación axiomática de la teoría de probabilidades utilizando la medida de Lebesgue. El análisis clásico se había ocupado principalmente de funciones continuas, mientras que los problemas de probabilidades generalmente se refieren a casos discretos. La teoría de la medida y las sucesivas extensiones del concepto de integral se adaptaban perfectamente a conseguir una asociación más estrecha entre el análisis y la teoría de probabilidades, especialmente a partir de mediados del siglo, cuando Laurent Schwartz de la Universidad de París generalizó el concepto de diferenciación mediante su teoría de distribuciones de 1950 al 1951. La función delta de Dirac utilizada en física atómica había venido a demostrar que las funciones patológicas de las que se habían ocupado los matemáticos desde hacía más de un siglo resultaban útiles también en la física. En los casos más difíciles, sin embargo, la diferenciabilidad desaparece con los problemas consiguientes en la resolución de ecuaciones diferenciales, uno de los principales lazos que conectan la matemática con la física, especialmente donde aparecen soluciones singulares. Para superar esta dificultad introdujo Schwartz un concepto de diferenciabilidad más general posible gracias al desarrollo de la teoría de espacios vectoriales generales durante la primera mitad del siglo por obra de Frechet, Banach y otros. Un espacio vectorial es un conjunto L de elementos ABC etc. que satisfacen ciertas condiciones, entre las que está la exigencia de que si A y B son elementos de L y alfa y beta son números reales o complejos, entonces alfa por A más beta por B es otro elemento de L. Si los elementos de L son funciones, el espacio vectorial se denomina un espacio vectorial funcional y una aplicación lineal de este espacio en el cuerpo de los números reales o complejos se llama un funcional lineal. Con esta nomenclatura Schwartz entendía por una distribución un funcional lineal continuo sobre el espacio de las funciones que son diferenciables y satisfacen ciertas otras condiciones. La función de Dirac, por ejemplo, es un caso particular de distribución. Schwartz dio entonces una definición adecuada de derivada de una distribución de tal manera que la derivada de una distribución sea siempre otra distribución. Esto proporciona una potente generalización del análisis con aplicaciones inmediatas a la teoría de probabilidades y a la física. El análisis funcional, que es esencialmente una generalización del cálculo de variaciones, y la teoría de distribuciones han sido también importantes campos de investigación en la matemática desde mediados del siglo XX. 15. La aparición de las computadoras. La teoría de probabilidades y la estadística han estado a lo largo del siglo XX estrechamente unidas no solo a la matemática pura sino a otro campo que constituye una de las características diferenciales más notables de nuestra época, la de la dependencia cada vez mayor de las computadoras electrónicas o de alta velocidad. El tema de las máquinas calculadoras no era nuevo en absoluto, puesto que Pascal y Leibniz habían conseguido modestos éxitos en este campo casi 300 años antes. Y de hecho el profeta de las máquinas calculadoras complejas había sido el matemático inglés del siglo XIX Charles Babbage, personaje excéntrico que sostuvo durante toda su vida una polémica contra los organilleros, mientras intentaba desesperadamente conseguir fondos para completar su ambicioso proyecto de construir una máquina diferencial. Este invento, concebido en 1833, fue financiado durante algún tiempo por el gobierno británico, pero cuando el ministro de Hacienda cortó las subvenciones en 1842, Babbage lo comparó amargamente con el destructor del bello templo de Éfeso. La máquina imaginada por Babbage habría tenido mucha de la flexibilidad de las máquinas modernas, pero no su velocidad, obviamente. Habría podido efectuar todas las operaciones aritméticas así como almacenar información para uso posterior, todo ello por medio de un complicado diseño de ruedas dentadas, engranajes y palancas. Sin embargo, esta máquina, una verdadera calculadora digital, no se terminó nunca. La época moderna de la computadora mecánica se puede decir que comenzó hacia 1925 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde Vannevar Bush y sus colegas construyeron una computadora analógica de gran tamaño movida por motores eléctricos pero mecánica en todo lo demás. En 1939 la IBM comenzó a construir el Mark I, que iba a ser un aparato electromecánico completamente automático siguiendo las líneas del proyecto de Babbage, pero antes de estar terminado en 1944 ya se había quedado anticuado frente a los planes para construir el ENIAC, integrador y calculador numérico electrónico. Esta fue la primera computadora totalmente electrónica basada en el paso de haces de electrones por tubos de vacío.
Los comienzos del proyecto se debieron a presiones militares y entre los que colaboraron en el proyecto estuvo John von Neumann, 1903 al 1957, que había nacido en Budapest y había enseñado en Berlín y en Hamburgo antes de trasladarse a los Estados Unidos en 1930, donde junto con Einstein fue uno de los primeros miembros permanentes del Instituto para Estudios Avanzados en 1933. Entre 1944 y 1946 colaboró en la redacción de un informe para el ejército sobre las posibilidades que ofrecían las computadoras y en 1949 la primera computadora programable comenzó a funcionar. 2 años más tarde la corporación Sperry Rand terminaba de construir la UNIVAC 1 o calculadora automática universal, pero el mundo de las computadoras cambia con tal rapidez que esta ya es hoy una pieza de museo expuesta en el Instituto Smithsoniano. La electricidad ha alterado de tal manera las formas tradicionales de la vida del hombre que se puede decir que vivimos en la era de la electricidad, y ahora los instrumentos electrónicos pueden estar a punto de modificar en parte nuestro desarrollo matemático. Las computadoras han alcanzado tal grado de complejidad que sobrepasan en mucho los sueños de Babbage, que vivió solo un siglo antes de su época. Problemas que superaban de manera irremediable las posibilidades de cálculo de los matemáticos de épocas anteriores se han podido resolver recientemente con la ayuda de las computadoras más rápidas. Si, como decía Kepler, la invención de los logaritmos duplicaba la vida de un astrónomo, por cuanto más no han multiplicado las computadoras electrónicas las posibilidades de los matemáticos aplicados y los físicos. Con este poderío creciente se ha producido también una verdadera proliferación de nuevos campos de la matemática aplicada, programación lineal, teoría de juegos, investigación operativa y muchos otros. Von Neumann, que fue uno de los matemáticos más creativos y multifacéticos de nuestro siglo, fue también un pionero en el nuevo planteamiento de la economía matemática. La econometría hacía ya mucho tiempo que utilizaba el análisis matemático, pero fue sobre todo a través de la teoría de juegos y el comportamiento de la economía de von Neumann y Oscar Morgenstern, publicada en 1944, como la llamada matemática finita vino a jugar un papel cada vez más importante en las ciencias sociales. Las interrelaciones entre las diversas ramas del pensamiento científico se fueron haciendo tan complejas que Norbert Wiener, 1894 al 1964, un matemático prodigio y durante muchos años profesor de matemáticas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, publicó en 1948 su libro Cibernética, que abría un campo nuevo dedicado al estudio del control y comunicación en animales y máquinas. Tanto von Neumann como Wiener se interesaron profundamente por la mecánica cuántica y el primero de los dos fue nombrado en 1955 miembro de la Comisión de la Energía Atómica. Sería equivocado pensar, sin embargo, que estos hombres y otros análogos eran simplemente matemáticos aplicados. Los dos contribuyeron tanto o más que a la matemática aplicada, a la matemática pura, a la teoría de conjuntos, a la teoría de grupos, al cálculo operacional, a la teoría de probabilidades, a la lógica matemática y a los fundamentos de la matemática. De hecho, von Neumann fue quien hacia el año 1929 dio su nombre a los espacios de Hilbert, así como la primera axiomatización de este concepto y la forma completamente abstracta que tienen hoy. Por su parte, Wiener desempeñó un importante papel a comienzos de la década de los 1920 en los orígenes de la teoría moderna de los espacios lineales y en particular en el desarrollo de la teoría de espacios de Banach. El espectacular desarrollo de la matemática aplicada durante el siglo XX no solo no ha frenado el desarrollo de la matemática pura, sino que en muchos casos lo ha impulsado, y tampoco el nacimiento de ramas nuevas de la matemática ha debilitado el vigor de las más antiguas. 16. El concepto de estructura matemática. Los conceptos fundamentales del álgebra moderna o abstracta, de la topología y de la teoría de espacios lineales se consolidaron más o menos entre 1920 y 1940, pero la veintena de años siguientes fue testigo de una verdadera efervescencia de los métodos de la topología algebraica que se transmitieron rápidamente al álgebra y al análisis. El resultado fue una rama nueva conocida como álgebra homológica, de la que el primer libro por Henry Cartan y Samuel Eilenberg apareció en 1955, seguido por muchos otros desde entonces. El álgebra homológica es pues una rama del álgebra abstracta que se ocupa de resultados válidos para tipos de espacios muy diferentes, es decir, una invasión de la topología algebraica en el dominio del álgebra pura. La gran rapidez con que se ha desarrollado este cruce tan general y tan potente entre el álgebra abstracta y la topología algebraica se pone de manifiesto por el rápido crecimiento en el número de artículos sobre álgebra homológica que se recensionan en la revista Reportaje Matemático.
Además, los resultados en este campo tienen unas posibilidades de ser aplicados tan amplias que las viejas ramas del álgebra del análisis o de la geometría a duras penas se adaptan a los resultados de la investigación reciente. Nunca ha estado la matemática tan profundamente unificada como en nuestros días. La mayor parte del enorme desarrollo que ha experimentado durante los 20 años siguientes a la Segunda Guerra Mundial ha tenido poco que ver con los problemas de las ciencias de la naturaleza, sino que ha estado estimulado más bien por problemas internos de la propia matemática pura. Y sin embargo, durante el mismo periodo las aplicaciones de la matemática a otras ciencias se han multiplicado extraordinariamente. La explicación de esta aparente anomalía parece clara: la abstracción y la identificación de modelos generales han ido jugando papeles cada vez más importantes en el estudio de la naturaleza, justamente lo mismo que ha ido pasando en la matemática. Así pues, incluso en nuestros días de pensamiento superabstracto, la matemática continúa siendo el lenguaje de la ciencia, lo mismo que lo era hace siglos. El hecho de que hay una conexión íntima entre los fenómenos experimentales y las estructuras matemáticas parece completamente confirmado de la manera más inesperada por los descubrimientos recientes de la física, aunque la razón subyacente a este acuerdo siga siendo oscura. Desde el punto de vista axiomático, la matemática se nos presenta como un almacén de formas abstractas en las estructuras matemáticas, y ocurre sin que sepamos por qué, que ciertos aspectos de la realidad empírica se ajustan perfectamente a estas formas, como si hubiera habido un cierto tipo de preadaptación. 17. Bourbaki y la nueva matemática. Hemos subrayado aquí repetidamente que la matemática del siglo XX ha sido testigo de un énfasis en la abstracción y de un interés creciente en el análisis de esquemas cada vez más amplios y generales. Quizá donde esto se nos muestre con la mayor claridad es en la obra producida a lo largo del segundo tercio del siglo por el matemático multicéfalo conocido como Nicolas Bourbaki. Se trata de un francés inexistente con un apellido griego que aparece en las portadas como autor de todos los volúmenes de una obra monumental, Los elementos de matemática, en la que se intenta fundamentar y desarrollar las grandes teorías básicas de la matemática. Como ciudad de residencia de Bourbaki se da la ciudad francesa de Nancy, ciudad que ha dado un buen número de matemáticos importantes este siglo. Probablemente no sea una simple coincidencia el hecho de que en Nancy haya una estatua del pintoresco y en su día bien real general Charles Denis Sauter Bourbaki, a quien se le ofreció en 1862 el trono de Grecia, oferta que rehusó y que jugó un papel importante en la guerra franco-prusiana. No obstante, Nicolas Bourbaki no es ningún pariente del ilustre general, ni cercano ni lejano. El nombre simplemente se lo apropió un grupo de matemáticos casi exclusivamente franceses para designar colectivamente al grupo que se constituía así en una especie de críptica sociedad anónima. Como referencia institucional académica, Nicolas Bourbaki utiliza a veces la universidad también ficticia de Nancago, en humorístico reconocimiento del hecho de que dos de los más dinámicos miembros del grupo estuvieron durante algún tiempo ligados a universidades del área de Chicago, André Weil en la Universidad de Chicago y más tarde en el Instituto de Princeton, y Jean Dieudonné en la Universidad de Nancy y más tarde en la de París. El primer volumen de Los elementos de Bourbaki apareció en 1939 y el último por el momento en 1983. La obra aún no está completa en lo que llamaron sus autores la parte 1, las estructuras fundamentales del análisis. Esta parte contiene los libros siguientes: 1. Teoría de conjuntos, 2. Álgebra, 3. Topología general, 4. Funciones de variable real, 5. Espacios vectoriales topológicos, 6. Integración, a los que han venido a añadirse en los últimos años diversos fascículos de otros 3 libros de un nivel especial más avanzado: variedades diferenciables, teoría espectral y grupos y álgebras de Lie. Estos títulos indican claramente que solo una pequeña parte de la matemática que contiene este tratado existía un siglo antes, por ejemplo. La presentación de la materia por Bourbaki está caracterizada por una adhesión inflexible al planteamiento axiomático y a una forma general y completamente abstracta de desarrollo que refleja claramente la estructura lógica. Así pues, el enfoque bourbakista de la matemática es algo análogo en el nivel más alto de la investigación a los cambios que ha sufrido la matemática en las enseñanzas primaria y media. La esperanza en ambos casos es la de que el énfasis puesto en la estructura general traiga como consecuencia una economía de pensamiento considerable. Por ejemplo, el descubrimiento hecho a comienzos del siglo XIX de que la estructura del sistema de los números complejos era la misma que la de los puntos del plano euclídeo mostró de golpe que las propiedades de estos últimos, estudiadas durante más de 2 milenios, podrían aplicarse a los primeros. El resultado fue, como se sabe, un desarrollo exuberante del análisis complejo. No parece haber ninguna razón para pensar que el interés actual en las semejanzas de estructura no vaya a producir en los próximos años análogos dividendos.
La llamada nueva matemática en las escuelas primaria y media también comparte con Bourbaki el deseo de sustituir los cálculos por ideas. Los románticos de la matemática temieron durante la primera mitad del siglo que tomara posesión de ella un árido formalismo fomentado por el logicismo. Hacia mediados de siglo la aguda polémica entre formalistas e intuicionistas se había tranquilizado y Bourbaki no vio la necesidad de tomar partido en la controversia. Lo que constituye la finalidad esencial del método axiomático, escribe, es exactamente lo que el formalismo lógico por sí mismo no puede dar, es decir, el carácter profundamente inteligible de la matemática. En la misma línea, uno de los líderes del grupo, considerado generalmente como uno de los más eminentes matemáticos de mediados de siglo, escribía que si bien la lógica es la higiene del matemático, no es de ella de lo que se alimenta. Poincaré comentaba en una ocasión que en la matemática los profetas de la desgracia, los pesimistas, siempre han sido obligados a batirse en retirada. Este optimismo sigue presente en la matemática de hoy. Bale, haciéndose eco de la opinión de Hilbert, señalaba la multitud de problemas que se plantean constantemente como un signo seguro de la vitalidad de la matemática y del futuro. Nos dice lo siguiente: el gran matemático del futuro, como los del pasado, abandonará los caminos muy trillados, y será por reprochamientos inesperados a los que nuestra imaginación no habría sabido cómo llegar, y resolverá dándoles otro giro los grandes problemas que le hayamos legado. Mirando hacia adelante, Bale está seguro de otra cosa: en el futuro como en el pasado las grandes ideas serán las ideas simplificadoras. A partir del conocimiento del pasado uno puede anticipar de una manera muy general lo que puede deparar el futuro. Pero si hay algo de verdad en el aforismo de que la historia se repite, lo cierto es que la historia de la matemática ha demostrado que las repeticiones son tan variadas e inesperadas que hacen imposible ningún pronóstico significativo de lo que ha de venir. Se ha dicho que una gráfica que represente el crecimiento de la ciencia, incluida la matemática, se aproxima mucho a una curva exponencial, y no es disparatado pensar que los futuros progresos de la matemática se ajusten aún más a ese esquema poco tranquilizador. Ciertamente la sabiduría y la locura van tan entrelazadas en la sociedad humana, ya que nos enfrentamos hoy a una posibilidad perfectamente real de que la matemática hecha por el hombre pueda convertirse algún día en el instrumento de su propia aniquilación.